Durante la semana, el presidente de la República estuvo por Santiago y agotó, como se dice en los medios de prensa, una apretada agenda. Pero estuvo 2 días aquí. Estuvo 2 días en Prácticamente Santiago. el gobierno se trasladó para Santiago. Sí. Durante esos 2 días. Sí, sí. Quizás lo más importante de ese periplo del presidente por Santiago fue el primer Picasso, o el Picasso, o el Palazzo, como le llaman. O el Palazzo, como le llaman. ¿Verdad? Para dar inicio a los trabajos del monorriel. También ellos le llaman sistema integral de transporte, de tránsito y transporte en Santiago. Integral, sí. Integral. ¿Por qué sería integral? Sí, porque abarca todo el sistema, incluyendo el teleférico, los vehículos, las bicicletas, en un tramo de 15 kilómetros que va desde Cienfuegos hasta Pekín. Ese es el caso del monorriel. Sí, es el monorriel, pero el sistema se llama integrado porque es que abarca todos los medios de transporte y todas las vías, o sea, se habla hasta de ciclovía. Ciclovía, porque está también, acuérdate que está la ONSA, que es el sistema de bus, de guagua, y entonces por eso es integrado. O sea, no es que un monorriel parte de un punto con una parada central hacia otro punto. Hay 16 paradas y abarca, como decía, 15 kilómetros, donde están las zonas más pobladas y donde están las zonas donde están los trabajadores. ¿Y dónde se interconectará con el teleférico, por ejemplo? Esa parte no la recuerdo ahora, bueno, pero la verdad es que todavía, amigos televidentes y compañeros del panel, todavía no se ha hecho público el diseño de todas las obras, porque el plan que se tiene, según lo que se ha anunciado, es un plan, como bien ustedes dijeron, es un plan integral que abarca muchísimas aristas, es decir, muchísimos puntos. Todo tiene que ver con transporte, desde bicicleta hasta guagua. Una pregunta que los amigos televidentes se estarán haciendo es, ¿qué pasará con las rutas de Concho después de esta... Pero mientras respondemos eso, lo más importante es el impacto de manera económica que va a tener este sistema. Eso va prácticamente a resolver un problema y una promesa de campaña del actual gobierno, porque un 30% se producirá en la reducción de los costos del pasaje. Además de que se van a agilizar, no va a haber entaponamiento, lo que quiere decir que la polución va a bajar y va a impactar... Con menos entaponamiento. Con menos entaponamiento. Entonces va a impactar 500,000 personas directamente, lo cual es algo muy significativo en términos económicos. Y por otro lado, como decíamos, las personas van a poder llegar a sus lugares de trabajo más temprano. Y de estudio. Y entonces eso va a mejorar lo que se llama la productividad. Porque leía que el monorriel conectaría las principales universidades. El caso de la UAS, el caso de UTESA, el caso de Pucamaima, que son las tres principales. Están en una misma ruta, vamos a decir. Están prácticamente en una misma ruta. La pregunta es si va a impactar o no en los famosos carros de concho. Si nosotros observamos la versión capitaleña de los corredores modernos, creo que a partir de ahí uno deduce que en Santiago se va a ver una réplica y entonces podrán coexistir. Claro. En la capital coexisten existe lo que es los corredores de la Churchill, por ejemplo, de la John F. Kennedy. Sí, el metro. Y bueno, y el metro ya es como una solución. Está el corredor de la Núñez de Cáceres. Exactamente. Sí, y entonces por ahí siguen todavía los carros de concho. No es que lo suprimen. Digo, si nos tenemos el modelo
implementado en Santo Domingo, que me imagino el de Santiago deberá ser parecido. No va a afectar porque, en cierto modo, acuérdense que hay una demanda por encima de la oferta del transporte público. Precisamente eso es lo que crea los problemas. Claro. Por tanto, eso viene a aligerar esa demanda y todo el mundo puede, como muy bien señalaba mi colega Luis Tavera, coexistir, pero lo más importante es que todo el mundo va a estar mejor. Aquí en Santiago lo del monorriel es porque el subsuelo de Santiago no permite que se haga lo que se hizo en la capital, que se hicieron los metros. Pero subterráneos. Sí, subterráneos, pero aquí por eso entonces está ese tipo de monorriel que, como bien lo dice etimológicamente, corre sobre un riel, un aparato similar a vagones de lo que corren los trenes subterráneos. Yo creo que el perfil urbanístico de Santiago cambiaría bastante con este nuevo sistema de tránsito y transporte. Y de verdad que el casco urbano, la ciudad, ha venido creciendo de forma desordenada, asimétrica, totalmente caótica. Sí. Y si no se interviene el sistema vial, de verdad que tendríamos una ciudad blanca, porque la capital, fíjate qué cosa, la capital ha sido intervenida con todo esto. Y sin embargo sigue siendo caótica. Una ciudad como Santiago, que está dentro del contexto de lo que es la metropolización de lo urbano, es decir, Santiago es, vamos a decir, la síntesis de las 14 provincias del Cibao. Aquí vienen un punto de convergencia a cohabitar. Entonces, este tipo de instrumento de desarrollo lo que realiza es una revolución en el sentido de que viabiliza de manera muy moderna lo que es un elemento característico de la modernidad, que es la racionalidad del transporte, porque la racionalidad del transporte implica no solamente resolver un problema de montura, es decir, de accesibilidad a un medio de transporte, sino el tiempo en que tú realizas todo y cada una de las diligencias. Tiempo, costo y tendríamos que ver hasta los asuntos ambientales. Y eso pondría a Santiago dentro de las grandes ciudades metropolitanas de América Latina. Se dice que el monorriel de aquí, ese sistema integrado, va a ser mucho mejor que los existentes, tanto en el Caribe como en Centroamérica. Hay que imaginarse lo que significa mover 20.000 personas doble, que son 40.000 al mismo tiempo. Eso va a implicar un impacto tremendo. Claro. Y lo más importante de esto es que no es una quimera, porque el presidente cuando habló puso hasta fecha. Se está estimando, aunque son diferentes etapas, y dentro de esas etapas también se va a mejorar el empleo, porque para hacer esas cosas se necesita una mano de obra, lo que quiere decir que se dinamizará la economía, y está pautado que en el mes de agosto del año 2024 ya nosotros podamos tener ese gran instrumento integrado de movilidad. Pero habrán pasado las elecciones ya, o sea, no será dice agosto, ¿no? Pudiera ser antes o después, pero el presidente no ha pensado o estos proyectos no tienen relación con la política. No, porque independientemente... Pero, Agustín, al margen del que nosotros pensemos que tenga o no relación, la práctica, la realidad es que de alguna manera eso se vincula, porque por ejemplo, un gobierno realiza una obra y obviamente lo que es los niveles de aceptabilidad el gobierno lo administra. Bien. Y eso, ojalá que todos los gobiernos hagan política resolviendo los problemas de la gente. Ojalá. Señores, vamos a la pausa y volvemos con la entrevista tan importante con el licenciado Roberto Santana.